Hey, bienvenido y bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un videojuego sereno, tranquilo, hasta ahora. Es del género puzzle o rompecabezas y se llama Build and Grow, ¿sí? Construir y crecer. Vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar, por supuesto, el gameplay, te voy a dejar aquí en pantalla los datos extras que necesitas saber. Por ahí viene país en desconocido porque yo tenía mal formulado el formulario, mal desarrollado, mal hecho el formulario, por lo que solo había puesto ciertas opciones en base a los países hispanohablantes que vienen en la página de Wikipedia. No siempre es muy fiable la página de Wikipedia, pero normalmente sí te puedes guiar un poco por ahí. Es por eso que el juego es de país desconocido. Si el desarrollador ve esto, puede comentar de qué país es sin ningún problema. Ya habilité que cualquier persona pueda poner el país de origen manualmente para que no vuelva a pasar esta situación. Muy bien, aquí tenemos la versión 0.6, una demo de Build and Grow, y prácticamente acá abajo tenemos configuración. Si encuentras algún error, algún bug, puedes reportarlo a los desarrolladores y esto nos ayudará a mejorar el videojuego. Es lo que viene en la parte superior. Espero no estarla tapando con ayuda de la edición. Y bueno, respecto al video, tenemos la opción de full screen y sincronizar el video, aparte de quitar los bordes, por así decirlo, pero yo los voy a dejar, ¿ok? Dice, esto no es muy parecido a la versión final del juego, ¿vale? No te preocupes, no pasa nada. Aquí tenemos lo que sería los efectos de la música. Bueno, el volumen como tal, tenemos el master, que supongo que abarca todos a la vez. Tenemos la música del juego, los sonidos del juego y el sonido de la interfaz. Acá tenemos la opción de créditos, donde nos menciona que este videojuego es desarrollado por Lazy Fox. Ahí está el itch.io, el Twitter, el YouTube y el Premium. Además, la música fue hecha por Loxo Highscore, que si ustedes descargan este juego, enlace en la caja de descripción, pueden darle clic en estos enlaces para ir a su respectivo sitio. Así es, yo quiero que lo descargues el juego. A mí no me importa si vas a las páginas de ellos, digo, es una ayuda el yo mencionarlo, pero prefiero más que descargues su juego en vez de yo ponerte el enlace directo a sus redes. Se me hace un poco mejor el hecho que yo te facilite descargar el videojuego y luego ya tú puedes ir a sus redes, ¿verdad? En vez de ir a sus redes y no descargar el juego. O sea, ¿para qué vas a sus redes si no descargas el juego? No tiene sentido. Aquí tenemos la generación de la semilla. Podría ser random o podríamos ponerle un nombre que realmente me agradaría que fuese random para ver qué nos pone. Dice el área, el ancho, ¿no? Y el alto, el mapa como tal. Aquí le pongo de 4 a 4 y no tiene un límite, ¿ok? Así podemos darle free to play. Esta es la demo, por eso es free to play. Vale, comenzamos aquí. Yo no sé nada de este videojuego, solo está en inglés por ahora. How to play, o sea, realmente voy a tener que estar traduciendo y no quiero estar traduciendo ahorita. Las estructuras dicen que se puede acumular puntos y expandir en la isla. Supongo que para eso son los edificios. Pues sí, güey, no mames. Expandir. Si expandes, la isla consigue más espacio para construir. Combinar. Puedes combinar estructuras para ganar más puntos. Aquí nos viene un ejemplo, ¿no? Que pongas como de la misma categoría, supongo, del mismo tipo de edificio. Explorar para encontrar estructuras raras y desbloquear otros edificios. Y también tenemos la opción de demoler para destruir edificios baratos y construir unos edificios de mayor calidad. El juego terminará cuando no haya celdas libres en la isla. Ok, vamos bien, me agrada. Realmente el juego, míralo, a mí me parece un poquito minimalista, vaya, muy agradable. ¿Tú dirías que es un estilo minimalista? O el señor desarrollador que nos pudiera mencionar por acá. Realmente mira esos pájaros volando, o sea, el puntero del mouse cambia. Muy agradable, sinceramente. Acá arriba tenemos tiempo, estoy desperdiciando mi tiempo tal vez. Tenemos una casa, un Firewatch y otra casa. El Firewatch no sé qué es, pero bueno, el punto es que tenemos que ir como poniéndolas, ¿no? Nos da más 2 puntos, la construimos por acá y desbloqueamos el parque. Además que también desbloqueamos esta estructura. Esta sí no sé realmente cuál es. Celdas libres 4. Vale, pero ¿te refieres a estas 3? A ver, si yo... ¿Esto qué hace? Harmer, tab, ¿para qué? Eso es para demoler, ¿no? Creo que es para demoler. Entonces, no, mejor Firewatch. Yo quiero construirlo. Ok, aquí te va diciendo... Ah, amigo, del lado inferior derecho tenemos un score en el cual tenemos que llegar hasta 20 puntos por ahora. Vale. Está muy agradable en lo que va
en lo que llevo de videojuego, ¿no? De gameplay. Me agrada mucho. Es sereno, así como soy yo, o sea, tranquilito, calmado, muy divertido. ¿Por qué? Porque, o sea, me identifico, ¿no? Muy agradable. Este videojuego puede estar inclusive en Steam si se llega a la meta de donaciones para que esté en Steam. Supongo que esa meta de donación que la encuentras en la página donde te mando a descargar este videojuego, ahí hay una meta para recaudar fondos y supongo que esto es para la licencia de Steam. El punto es que ahí puedes apoyar si quieres que el videojuego esté en Steam. Por eso supongo que es para la licencia de Steam. Vale, y yo sigo poniendo por acá estas cosas. Me dice que me quita puntos, pero que me da otros. Puedo construir por acá, aunque esté en medio del mar, ¿en serio? No. Vale, solo en las zonas blancas. Me faltan 4 puntitos. Wheatfield. ¿Para qué es ese rollo? Vale, se está oscureciendo. Pero como me faltan 4 puntitos, a lo mejor podría quitar este. Pongo este de aquí. Y a ver, pero es 1 más 1. Suma 2 nada más, ¿no? Suma 1. ¿Por qué rayos suma 1? Desbloqueé la granja. Hold. Tengo que holdear esto. Oh my god, se cerró. No sé si es porque es la beta o algo así. Vale, yo voy poniendo mi casita por aquí. Pongo otra casita. Aquí hasta sumar 24 puntos. No sé realmente si nos valió los otros. Última casita. Y ya con esto... Ah, subo de nivel. ¿Y qué procede aquí? ¿Esto de Health para qué es? ¿Para qué funciona? How to play. Bueno, nada más nos dice esos 6 tips. Ajá. Hay un poquillo ahí de errores en el sonido. Me está de repente como de que chasquean. Es como si se chasqueasen los dedos. O sea, me revienta acá los tímpanos. Pero bueno, supongo que es porque es la beta. O sea, hay cosillas que no podemos controlar, ¿verdad? Y para el martillo puedo hacer esto. Y ahora yo voy a construir el parque justo aquí, donde gano muchos puntos más. Ah, amigo, esto es para elegir a dónde me quiero expandir. Perfecto, me quiero expandir para acá. No, ahí hay mucho mar, que topo. Vale, debería haberme expandido para arriba y para la derecha. Esto de acá es solo mar, por lo tanto ahorita no me funciona. O sea, es más 6 y los otros 2 y 2, ¿a qué se refiere? ¿Es como que suben de nivel o algo así? Ok, hasta ahora, bueno, cuando yo presiono ahí al botón de la izquierda se traba, algo pasa, se traba y se sale en automático el videojuego. Y cada vez me está poniendo más alto este score. Primero eran 20, luego eran 24, ahora son 28. ¿Qué está pasando ahí, joven? Bueno, seguiré construyendo. Es prácticamente tu propia ciudad en la que no pierdes tiempo construyendo, simplemente lo vas haciendo y ya. Estorba un poquito esto, pero vienen con ganas ahí. Podemos seguir expandiendo. Se me hace que hay bosque para allá, por lo que no sé si sea recomendable expandir para acá. Este brillo se aumenta y se quita, entretenido porque es como si fuera el día y la noche. Aumentamos un poquito más, yo creo que hacia la derecha. Dale, 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 sin miedo, carnal, sin miedo al éxito. Para arriba, monumento desbloqueado. Ok. Un poquito más a la derecha. ¿Esto se puede mover? Sí, sí se puede. Yo aquí haciendo como que no se podía. ¿Podré destruir el bosque? Sí, sí se puede. Va, 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 va. Así podemos ir construyendo nuestro hermoso mapa. ¿Cómo la ves? Va bello, ¿no? Mira nada más esas construcciones que me aviento, carnal. De planificador no me va tan mal. La verdad. Tiene más 2 puntitos. Este Firewatch, cuando le picas ahí, se acaba el videojuego. Es como si fuese el botón de salir. No sé si para eso es. No creo, ¿verdad? Se me hace que hay un pequeñito bug ahí. Si yo vuelvo a abrir lo que viene a ser el videojuego, al momento de entrar a la sección de Play y darle reiniciar, se reinicia desde cero. Y ahora el score es de 40, bro. Es de 40. O sea, sí se va guardando como que sé avanzar, ¿sabes? Current Synth, ¿qué es esto de current? Que sea como la misma. Sí, ¿verdad? Que sea la misma cada rato. La probabilidad de que te toque esta semilla también es una entre muchas, o a lo mejor hay como ciertas semillas para la beta, que sería esta de ahora. Aquí están abajo las teclas respecto a cómo puedes utilizar las cosas por allá. Un juego muy entretenido, solamente tengo el demo, no me mandaron una versión completa como en otras ocasiones, pero aún así me agrada mucho el videojuego.
son puras cosas buenas las que tengo que decir, así que vamos a calificarlo. Primero que nada vamos a comenzar con el arte propio. ¿Contiene este videojuego arte propio? Sí, carnal, sí contiene. Así como lo ves, sí contiene. Ya puse una musiquita acá más rápida para que vaya así. La cámara se puede ajustar, puedes hacer un zoom in, un zoom out, ¿sabes? O sea, un zoom de entrada, de salida, adelante, atrás, arriba, abajo. ¿Sí? Bueno, está muy bien por ese lado. Respecto a la historia, no contiene historia, así de simple. La jugabilidad es buena. Para hacer la demo, no sé si la versión oficial, que ya la puedes comprar a partir de $2, es la misma versión ahorita. Yo creo que es la misma versión. Entonces, posiblemente como es una demo beta y la otra pues es la beta, pues seguramente está igual, no sé. Pero ahorita sí se notan un poco de cositas lentas, pero te digo, por ser la beta seguramente va a ser un poquito más rápida, ¿no? Y no va a haber uno que otro errorcillo, principalmente el botón, bueno, el que yo presione a la nada y se sale el juego. Está medio extraño ese asunto. Mecánicas secundarias. No le noté mecánicas secundarias. Bueno, realmente vas desbloqueando algunas cosas. No sé si más adelante cambie de alguna forma el juego o si como tal siempre se va a ir poniendo edificios, quizá de repente que haya un evento, ¿sabes? A lo mejor podría ser que el juego tenga como eventos exclusivos cada cierto tiempo o ciertos días del año. Eso realmente haría que tuviera unas mecánicas secundarias sorprendentes para ser un videojuego desarrollado por una persona. Tengo entendido que está desarrollado por una persona. No errores tipo A, sí tiene errores tipo A, como el botón que hace que te salgas así de la nada. Y ahorita no recuerdo otro, pero sí hubo algo ahí que sentí medio extraño. Repito, es una demo y una beta, entonces seguramente se está arreglando, seguramente ya se arregló, está arreglado. O sea, yo confío mucho en ustedes y sus videojuegos, así como confío en los míos. Yo creo que todos vamos bien, vamos excelente. No importa que sea un videojuego muy sencillo, se puede mejorar o a veces los juegos son hipercasuales. Es todo. En este caso no es un hipercasual, este juego es un poquito más de agregarle su tiempo. La música es muy serena del videojuego. Es muy agradable, realmente es muy agradable. Te pierdes, es un poco adictivo, ahí vas. Un adictivo, no sé si para bien o para mal, pero no es adictivo en el mal sentido, ¿sabes? Es un juego que te engancha, por así decirlo. Por ahora la personalización sí cuenta con personalización. Tiene más que nada los efectos de sonido, los efectos de música. Probablemente en algún futuro se agregue la adaptación a otros idiomas, que estaría excelente. No cuenta con protagonista y la interfaz de usuario es muy agradable desde mi gusto personal, desde mi perspectiva, que bueno, yo por eso hago estos videos para dar mi opinión personal. Por lo tanto, yo le pongo un GG, un 5 estrellas, un perfect, ¿sabes? Muy agradable este videojuego. Muchas gracias por habérmelo mandado. Y hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Pruébalo. Quizás estás un poco estresado y este tipo de videojuegos te relaja. Te lo recomiendo que lo pruebes. ¿Por qué? Porque está la versión demo, que es totalmente gratuita. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Adiós.